Bien, en este momento será el Santo Padre quien tomará la palabra. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle nostre catechesi continuiamo a incontrare dei testimoni appassionati dell'annuncio del Vangelo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestras catequesis seguimos encontrando testigos apasionados del anuncio del Evangelio. Sulla volontà, anche l'ardore interiore. Estamos realizando estas catequesis para llevar con ardor, con voluntad, el Evangelio. Hoy nos trasladamos a América Latina, precisamente a Venezuela, para conocer la figura del laico, el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en 1864 y aprendió la fe sobre todo de su madre, como contó. Mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. Estemos atentos, son las madres quienes transmiten la fe. La fe se transmite en dialecto, es decir, con el lenguaje de las madres, porque las madres saben hablar de Dios. Las madres son capaces de transmitir la fe en ese dialecto materno. Verdaderamente la caridad fue la estrella polar que orientó la existencia del beato José Gregorio. Persona buena y solar, de carácter alegre, estaba dotado de una fuerte inteligencia, se hizo médico, profesor universitario y científico. Pero sobre todo fue un doctor cercano a los débiles, tanto para ser conocido en la patria como el médico de los pobres. A la riqueza del dinero prefirió la del Evangelio, gastando su existencia para socorrer a los necesitados. En los pobres, en los enfermos, en los migrantes, en los que sufren, José Gregorio veía a Jesús. Y el éxito que nunca buscó en el mundo lo recibió y sigue recibiéndolo de la gente que lo llama Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. Bellos nombres, ¿no? Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. José Gregorio era un uomo umile, un uomo gentile e disponibile, e al tempo stesso era mosso da un fuoco interiore, dal desiderio. José Gregorio era un hombre humilde, gentil y disponible, y al mismo tiempo estaba movido por un fuego interior, por el deseo de vivir al servicio de Dios y del prójimo. Impulsado por este ardor, en varias ocasiones trató de hacerse religioso y sacerdote, pero varios problemas de salud se lo impidieron. Pero la fragilidad física no lo llevó a cerrarse en sí mismo, sino a convertirse en un médico aún más sensible a las necesidades de los demás. Se aferró a la providencia y, fortalecido por el alma, fue más a lo esencial. Esto es el celo apostólico, no sigue las propias aspiraciones, sino la disponibilidad a los diseños de Dios. Y así el beato comprendió que a través del cuidado de los enfermos pondría en práctica la voluntad de Dios, socorriendo a los que sufren, dando esperanza a los pobres, testimoniando la fe no de palabras, sino con el ejemplo. Llegó así a acoger la medicina como un sacerdocio. El sacerdocio del dolor humano.
passivamente le cose. Cuánto es importante no padecer pasivamente las cosas, sino como dice la Escritura, hacer cada cosa con buen ánimo. Chiediamoci da dove veniva Buen ánimo José para Gregorio servir tutto questo al entusiasmo, Señor. tutto questo zelo. Veniva Pero da una preguntémonos, certezza ¿de dónde le venía a José Gregorio la todo certeza della este grazia di Dio. entusiasmo, todo este celo? Scrisse che nel De mondo una ci certeza sono y de buoni una e fuerza. cattivi. I La cattivi ci certeza sono era la perché loro gracia de stessi Dios. sono diventati cattivi. Él Ma escribió i que si buoni en el sono mundo hay nati buenos y come malos, Dio. los malos lo son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son, sino con la ayuda de Tito Dios. primo si sentiva bisognoso di grazia, che la mendicava sulle strade e aveva il Él salmo di era Davide. el primero en sentir la necesidad de gracia, mendicante de Dios. Por tanto, le venía natural cuidar de quien mendigaba en las calles y tenía necesidad extrema del amor que él recibía gratuitamente cada día de Jesús. Partecipava alla messa. Y esta fuerza a la que recurría, la intimidad con Dios. Era un hombre de oración, cotidianamente participaba en la misa y recitaba el rosario. En la misa unía a la ofrenda de Jesús todo lo que vivía. Llevaba a los enfermos y a los pobres, que ayudaba a sus estudiantes, las investigaciones que emprendía, los problemas que tenía en el corazón. E lo trova molto felice. José Gregorio ha infatti saputo che è stato firmato il trattato che pone termine alla guerra. Y en contacto con Jesús, que se ofrece en el altar por todos, José Gregorio se sentía llamado a ofrecer su vida por la paz. No podía tener para sí esa paz que tenía en el corazón recibiendo la Eucaristía. Quiso ser apóstol de paz, inmolarse por la paz en Europa, no era su continente, pero allí estaba al estallando la guerra, el primer conflicto mundial. Pronunciando il nome della Madonna. Llegamos así al 29 de junio de 1919. Un amigo le visita y le encuentra muy feliz. José Gregorio se había enterado de que se había firmado el tratado que pone fin a la guerra. Su ofrenda de paz ha sido acogida y es como si él presagia que su tarea en la tierra se ha terminado. Testimonio che diamo Esa mañana, como era habitual, había ido a misa y entonces baja por la calle para llevar una medicina a un enfermo. Pero mientras atraviesa la calle es atropellado por un vehículo llevado al hospital. Muere pronunciando el nombre de la Virgen. Su camino terreno concluye así en una calle mientras realiza su obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo una obra maestra de bien. tanti ne parlano. Hermanos, hermanas, ante este testigo, preguntémonos, yo delante de Jesús presente en los pobres cerca de mí, frente a quien en el mundo sufre más, ¿cómo reacciono? ¿Hago algo o me quedo como espectador? El beato José Gregorio nos estimula también en el compromiso delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Muchos hablan mal, muchos critican y dicen que todo va mal. Pero el cristiano no está llamado a esto, sino a ocuparse, a ensuciarse las manos, sobre todo, como nos ha dicho San Pablo, a rezar y después a comprometerse, no en chismorreos, sino a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad. Laico, medico, un uomo di lavoro quotidiano che ha lo zelo apostolico lo ha spinto a vivere El celo apostólico de este beato que lo impulsó como médico a seguir el anuncio del Evangelio. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. A la fin de l'audience, nous chanterons Y le bien, Notre en Père este en momento latin, inician puis le Saint-Père donnera la los bénédiction lectores a realizar apostolique qui una accorde breve spécialement aux síntesis enfants, aux de la personnes catequesis âgées del et aux Santo personnes qui Padre souffrent. Il en bénira distintos également idiomas. Elisabeth, Cada les autres uno de objets ellos de iniciará dévotion que vous avez apportés dirigiéndose à en cette primer intention. lugar al Santo Padre Voici maintenant para un résumé ofrecer en el français de la saludo. catéchèse
de los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, y le dice que todos ellos desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Igualmente, cada uno de los lectores anunciará que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Y luego el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Este es el saludo, como he dicho, que dará cada uno de los lectores al Santo Padre por parte de los peregrinos, de los fieles y de todos aquellos que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Recordamos, estamos transmitiendo en directo desde la Ciudad del Vaticano esta catequesis del Santo Padre, esta audiencia general de este miércoles 13 de septiembre de 2023 que se realiza en la Plaza de San Pedro. La transmisión se realiza desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Y como siempre volvemos a agradecer a todos aquellos que quizás se han conectado en este momento y que nos están siguiendo a través de las redes, a través de Facebook Live, de YouTube, de nuestra página web vaticannews.va.es, y también a todos aquellos que nos siguen a través de las emisoras de radio y de televisión. Como hemos dicho anteriormente, el Santo Padre ha dedicado su catequesis al Beato José Gregorio Hernández Cisneros y en este momento saluda a los fieles de lengua francesa. Saludo cordialmente a los fieles francófonos, especialmente al grupo de la Federación Internacional de Universidades Católicas y a los peregrinos venidos de Canadá. Los cristianos no solo están llamados a hablar, sino a ensuciarse las manos y actuar. Siguiendo el ejemplo del Beato José Gregorio, nos atrevemos a comprometernos concretamente al servicio de los demás y de la vida del mundo. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.